Hola, hola, mis queridísimos chismosos y chismosas de YouTube. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo cargado de drama, intriga y sobre todo, mucha información jugosa sobre una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé que están emocionados y que han estado esperando este vídeo con ansias. Y créanme, la espera valdrá la pena. Porque hoy vamos a desentrañar un secreto, un bombazo, una revelación que honestamente ni yo me esperaba. Un profesor, una fuente cercana a Hande y Kerem, nos ha contado algo que va a cambiar la forma en que vemos su relación, o al menos, la forma en que la hemos estado interpretando hasta ahora. Así que prepárense una taza de café, pónganse cómodos y abróchense los cinturones, porque este viaje al corazón de la verdad sobre Kerem y Hande está a punto de comenzar. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta el contenido que les traigo cada semana, si disfrutan de los análisis, las noticias y los chismes jugosos sobre sus celebridades favoritas, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo y podrán ser los primeros en enterarse de todos los secretos que tenemos preparados para ustedes. Vamos, que no cuesta nada y me ayudan un montón. Además, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto información adicional, fotos exclusivas y adelantos de los próximos vídeos. Los espero por allá. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿De qué se trata este bombazo que un profesor cercano a Kerem y Hande nos ha revelado? Bueno, la historia es un poco más compleja de lo que imaginamos. Todos sabemos que Hande y Kerem se conocieron durante el rodaje de Senkal Kapm, Love is in the air para nosotros, los occidentales. La química entre ellos era innegable desde el primer momento. Los fans, incluyéndome, suspirábamos con cada mirada, con cada sonrisa, con cada escena romántica que compartían en la pantalla. Era obvio que había algo más que una simple amistad o una relación profesional entre ellos. Y efectivamente el amor floreció. Confirmaron su relación poco después de que la serie se convirtiera en un éxito mundial. Viajes juntos, fotos adorables en Instagram, declaraciones de amor públicas, parecía el cuento de hadas perfecto. La pareja ideal. La confirmación de que el amor verdadero sí existe. Pero como en toda buena historia, siempre hay un giro inesperado. Y aquí es donde entra en escena nuestro profesor. Este profesor, cuyo nombre prefiero mantener en el anonimato para proteger su privacidad, fue docente de Hande durante sus años universitarios. Impartía una materia relacionada con la actuación y el arte dramático. Y según nos cuenta, Hande siempre fue una alumna brillante, muy talentosa y con una gran pasión por su trabajo. Pero lo más interesante es lo que el profesor nos reveló sobre la forma en que Hande abordó su relación con Kerem. Él nos contó que mucho antes de que la serie comenzara a filmarse, Hande ya tenía una estrategia muy clara en mente. Una estrategia que iba más allá de simplemente actuar en una serie de televisión. Según el profesor, Hande veía en Senkal Kapm una oportunidad única para impulsar su carrera a nivel internacional. Sabía que la serie tenía potencial para convertirse en un éxito, y estaba decidida a aprovecharlo al máximo. Pero no solo a nivel profesional, sino también personal. El profesor nos explicó que Hande era consciente de la química que existía entre ella y Kerem desde el primer momento. Y según él, Hande vio en Kerem no solo a un compañero de trabajo, sino también a un aliado estratégico. Alguien que, junto a ella, podía catapultar su carrera a niveles inimaginables. Ahora sé lo que están pensando. ¡Qué horror! ¿Estás diciendo que Hande solo estaba interesada en la fama y el éxito, y que Kerem era solo una herramienta para lograrlo? No, no es exactamente eso lo que estoy diciendo. Pero sí estoy sugiriendo que la relación entre Hande y Kerem, al menos al principio, tenía un componente estratégico que iba más allá del amor romántico. El profesor nos contó que Hande era muy consciente de la importancia de la imagen pública en el mundo del espectáculo. Sabía que una relación sentimental con Kerem, especialmente si era una relación que parecía sacada de un cuento de hadas, generaría una gran atención mediática y atraería a una gran cantidad de fans. Y eso, a su vez, beneficiaría tanto su carrera como la de Kerem. Pero aquí viene lo más sorprendente de todo. El profesor nos reveló que antes de que la serie comenzara a filmarse, Hande y Kerem tuvieron una conversación muy seria sobre sus expectativas y objetivos. Y en esa conversación, según el profesor, ambos llegaron a un acuerdo. Un acuerdo que establecía que si bien la relación entre ellos podía tener un componente romántico, también debía ser vista como una oportunidad para impulsar sus carreras. En otras palabras, Hande y Kerem, al menos al principio, estaban conscientes de que su relación era un negocio. Un negocio muy rentable, por cierto. Ahora, sé que esto puede sonar un poco cínico.
Y sé que muchos de ustedes, los fans de Kerem y Ande, pueden sentirse decepcionados al escuchar esto. Pero quiero que entiendan que esto no significa que el amor entre ellos no fuera real. Simplemente significa que al principio, la relación entre ellos tenía una capa adicional de complejidad. Una capa que estaba relacionada con sus ambiciones profesionales y con la forma en que querían ser percibidos por el público. El profesor nos explicó que con el tiempo, la relación entre Ande y Kerem evolucionó. Lo que comenzó como una estrategia inteligente y un acuerdo mutuo, se transformó en algo mucho más profundo y significativo. El amor verdadero floreció y la relación entre ellos se convirtió en algo mucho más real y auténtico. Pero incluso después de que el amor verdadero floreciera, la estrategia inicial siguió jugando un papel importante en la relación. Ande y Kerem, según el profesor, eran muy conscientes de la importancia de mantener una imagen pública positiva y de seguir alimentando la fantasía de la pareja perfecta. Sabían que eso beneficiaría sus carreras y les permitiría seguir disfrutando del éxito y la popularidad que habían alcanzado. Ahora, quiero aclarar algo muy importante. No estoy juzgando a Ande y Kerem por esto. Creo que fueron muy inteligentes al aprovechar la oportunidad que se les presentó. Y creo que fueron muy honestos el uno con el otro al establecer sus expectativas y objetivos desde el principio. En el mundo del espectáculo, la imagen pública lo es todo. Y Ande y Kerem lo sabían muy bien. Así que en lugar de dejarse llevar por la corriente y esperar lo mejor, decidieron tomar las riendas de su destino y crear su propia narrativa. Una narrativa que les permitiera alcanzar sus sueños y convertirse en las estrellas que son hoy en día. Pero, ¿qué pasó después de que Senkal Camp terminara? Bueno, todos sabemos que la relación entre Ande y Kerem llegó a su fin. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Según el profesor, la ruptura entre Ande y Kerem no fue tan repentina ni tan inesperada como muchos creen. Él nos contó que durante los últimos meses de la serie, la relación entre ellos ya estaba pasando por un momento difícil. Las largas jornadas de trabajo, la presión mediática, las diferentes expectativas sobre el futuro, todo eso comenzó a pasar factura. Además, según el profesor, Ande y Kerem tenían visiones muy diferentes sobre cómo querían enfocar sus carreras después de que la serie terminara. Ande quería explorar nuevos proyectos y asumir roles más desafiantes. Quería demostrar que era una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Kerem, por su parte, estaba más interesado en consolidar su imagen como galán de telenovelas y en seguir trabajando en proyectos que le permitieran llegar a un público masivo. Estas diferencias de visión, sumadas a la presión mediática y a las dificultades propias de cualquier relación, terminaron por desgastar el amor que existía entre ellos. Y finalmente decidieron tomar caminos separados. Ahora sé que muchos de ustedes se preguntan si existe la posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos en el futuro. Y la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero, según el profesor, es poco probable que eso suceda. Él nos explicó que si bien Ande y Kerem siguen sintiendo un gran cariño y respeto el uno por el otro, también son conscientes de que sus caminos son diferentes. Han evolucionado como personas y como profesionales, y sus prioridades ya no son las mismas. Además, según el profesor, ambos han aprendido mucho de su relación y están decididos a no cometer los mismos errores en el futuro. Quieren enfocarse en sus carreras y en sus vidas personales, sin la presión de tener que mantener una imagen pública perfecta o de cumplir con las expectativas de sus fans. Así que ahí lo tienen, mis queridos chismosos y chismosas. El bombazo que un profesor cercano a Kerem y Ande nos ha revelado. Una historia compleja y fascinante llena de amor, estrategia y ambición. Una historia que nos demuestra que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. En resumen, hemos explorado cómo la relación entre Kerem y Ande, al menos al principio, tuvo un componente estratégico impulsado por la visión de Ande y un acuerdo mutuo para impulsar sus carreras. Vimos cómo este acuerdo, aunque inicialmente estratégico, se transformó en amor verdadero, pero también cómo las diferencias en sus visiones profesionales y la presión mediática eventualmente llevaron a su separación. Finalmente reflexionamos sobre la improbabilidad de una reconciliación, dado el crecimiento personal y profesional de ambos, y su deseo de evitar los errores del pasado. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo disfruté investigándola y compartiéndola con ustedes. Recuerden que este canal está hecho con mucho cariño para ustedes, y su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la revelación del profesor? ¿Creen que Ande y Kerem hicieron bien en aprovechar la oportunidad que se les presentó? ¿O creen que su relación fue una farsa desde el principio? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan.
Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Además, los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto información adicional, fotos exclusivas y adelantos de los próximos vídeos. Los espero por allá. Hasta la próxima, mis queridos chismosos y chismosas. Que tengan un día maravilloso y lleno de amor, paz y muchas buenas noticias. Nos vemos pronto. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Ampliando la noticia a 3000 palabras. Hola, hola, mis chismosos VIP. ¿Cómo les va? Espero que estén listos para sumergirnos aún más profundo en el drama de Kerem y Hande. Porque después de la bomba que soltamos en el vídeo anterior, tengo aún más detalles jugosos que compartir con ustedes. Prepárense porque la historia se pone aún más interesante. Después de la repercusión del vídeo anterior, donde revelamos la información proporcionada por el profesor cercano a Hande y Kerem, el canal ha explotado. Gracias a todos por su apoyo y por compartir sus opiniones. He leído todos sus comentarios y me he dado cuenta de que la mayoría está sedienta de más detalles. Y como siempre, su chismosa favorita está aquí para complacerlos. Así que sin más demora vamos a profundizar en la relación de Hande y Kerem. Asterisco, asterisco, Hande, la estratega, más allá del talento, asterisco, asterisco. Ya sabemos que Hande era una alumna brillante y apasionada por la actuación. Pero, ¿qué la motivaba realmente? Nuestro profesor anónimo, al que llamaremos Profesor X para mantener su identidad en secreto, nos dio más detalles sobre la mentalidad de Hande. Hande siempre fue muy ambiciosa, nos comentó el Profesor X, no en el sentido negativo de la palabra, sino en el sentido de que tenía muy claro lo que quería lograr. Desde muy joven, supo que quería ser una estrella internacional. Y no estaba dispuesta a dejar nada al azar. Según el Profesor X, Hande estudiaba a fondo el mercado, analizaba las tendencias y se informaba sobre las estrategias de marketing de otras celebridades. Era una estudiante voraz, no solo de actuación, sino también de la industria del entretenimiento en general. Recuerdo que una vez me preguntó mi opinión sobre cómo las redes sociales habían transformado la forma en que las celebridades se conectaban con sus fans, relató el Profesor X. Estaba muy interesada en aprender cómo podía utilizar las redes sociales para construir su propia marca personal y para llegar a una audiencia global. Esta mentalidad estratégica, combinada con su talento natural, fue lo que la convirtió en la candidata perfecta para protagonizar Senkalkam. Y según el Profesor X, Hande supo aprovechar al máximo esa oportunidad. Asterisco, asterisco, Kerem, el galán con visión de futuro, asterisco, asterisco. Si bien Hande tenía una estrategia más elaborada desde el principio, Kerem no se quedaba atrás. El Profesor X nos contó que Kerem también era muy ambicioso y que veía en la serie una oportunidad para consolidar su carrera. Kerem es un chico muy inteligente y trabajador, nos dijo el Profesor X, siempre ha tenido una gran visión de futuro y sabe cómo aprovechar las oportunidades que se le presentan. Quizás no tenía una estrategia tan detallada como la de Hande, pero sí era consciente del potencial que tenía la serie y de lo que podía lograr si trabajaba duro. Según el Profesor X, Kerem también era muy consciente de la importancia de la imagen pública. Sabía que para tener éxito en el mundo del espectáculo, era necesario construir una imagen que conectara con el público y que lo diferenciara de otros actores. Kerem siempre ha sido muy carismático y encantador, nos contó el Profesor X, y supo cómo utilizar esas cualidades para construir una imagen de galán de telenovelas que lo ha catapultado a la fama. Asterisco, asterisco, el acuerdo secreto, más allá del amor, un pacto estratégico, asterisco, asterisco. Pero la clave de todo, como ya revelamos, fue el acuerdo secreto que Hande y Kerem hicieron antes de que comenzara el rodaje de Senkalkam. El Profesor X nos dio más detalles sobre esta conversación crucial. Según lo que Hande me contó, la conversación fue muy honesta y directa, explicó el Profesor X. Ambos expresaron sus expectativas y objetivos de forma clara y transparente. Y llegaron a la conclusión de que si bien la relación entre ellos podía tener un componente romántico, también debía ser vista como una oportunidad para impulsar sus carreras. Este acuerdo, según el Profesor X, no significaba que el amor no fuera real. Simplemente significaba que ambos eran conscientes del potencial que tenía su relación y que estaban dispuestos a aprovecharlo al máximo. No creo que la relación entre ellos fuera una farsa, aclaró el Profesor X. Creo que el amor fue real, pero también creo que ambos eran muy inteligentes y que supieron cómo convertir su relación en un negocio muy rentable. Asterisco, asterisco, la presión mediática y el desgaste del cuento de hadas, asterisco, asterisco. Como todos sabemos, la relación entre Hande y Kerem se convirtió en un fenómeno mediático. Los fans de todo el mundo estaban obsesionados con la pareja y seguían cada uno de sus movimientos.
Esta presión mediática, según el profesor X, fue uno de los factores que contribuyeron al desgaste de la relación. La presión de tener que mantener una imagen pública perfecta es muy difícil de soportar, nos dijo el profesor X. Hande y Kerem estaban constantemente bajo el escrutinio público y tenían que cuidar cada palabra y cada acción. Eso, a la larga, puede ser muy agotador. Además, la presión de los fans de tener que cumplir con sus expectativas también fue un factor importante. Los fans querían que Hande y Kerem fueran la pareja perfecta y que su relación fuera un cuento de hadas. Y eso, según el profesor X, era imposible de mantener. Asterisco asterisco las diferentes visiones del futuro, un camino hacia la separación asterisco asterisco. Pero el factor determinante en la ruptura de Hande y Kerem, según el profesor X, fueron sus diferentes visiones sobre el futuro. Hande quería explorar nuevos proyectos y asumir roles más desafiantes, explicó el profesor X. Quería demostrar que era una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Kerem, por su parte, estaba más interesado en consolidar su imagen como galán de telenovelas y en seguir trabajando en proyectos que le permitieran llegar a un público masivo. Estas diferencias de visión, sumadas a la presión mediática y a las dificultades propias de cualquier relación, terminaron por desgastar el amor que existía entre ellos. Y finalmente decidieron tomar caminos separados. Asterisco asterisco el futuro incierto, ¿hay esperanza de reconciliación?